Pero los principales sacerdotes dijeron: no tenemos más rey que César. Capítulo 19, versículo 15. Él es el Hijo del Hombre. Versículos 50 y 51. Este título viene de Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Y todos los judíos sabían que describía a Dios. Nótese la pregunta de los judíos en Juan capítulo 12, versículo 34. En capítulo 1, versículo 51, Cristo menciona la escalera de Jacob. En Génesis capítulo 28, versículo 10 al 17, Cristo es la escalera de Dios entre la tierra y el cielo, revelando a Dios a los hombres y llevando a los hombres a Dios. Las obras de Cristo prueban que es el Hijo de Dios. Él creó el mundo. Versículos 1 al 4. Él estuvo en el principio con Dios y fue el agente divino mediante el cual el mundo se creó. Él da salvación a los hombres. Versículos 9 al 13. Vino a su mundo y pueblo, los judíos, y no le recibieron. La salvación es un regalo gratuito que el pecador recibe cuando confía en Cristo. Creer y recibir son la misma cosa. Un nuevo nacimiento tiene lugar no por sangre humana, sino por carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Él revela a Dios. Versículo 15 al 18. Cristo revela la gracia y la verdad de Dios. Moisés dio la ley que descubre el pecado y condena. Cristo revela la verdad que redime. La ley prepara el camino para Él. Él bautiza con el Espíritu. Versículo 33. En ese capítulo vemos a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El descenso del Espíritu le mostró a Juan quién era Cristo, y hoy no podemos ver en realidad a Cristo a menos que el Espíritu abra nuestros ojos. Él conoce íntimamente a los hombres. Versículos 42, 47 y 48. Conocía a Pedro y a Natanael, mejor que ellos mismos se conocían. Solo Dios puede ver los corazones de las personas. Él perdona pecados. Versículo 29. Nadie en la tierra puede quitar los pecados de una persona. Él abre el camino al cielo. Versículos 50-51. Y es el camino al cielo. Como Jacob en Génesis capítulo 28, los pecadores están lejos de su hogar y en la noche del pecado, pero Cristo revela la gloria del cielo y lo abre para que entremos. Cristo es la escalera de Dios a la gloria. Testigos que prueban que Cristo es el Hijo de Dios. Juan usa a menudo las palabras testimonio y testigo en su evangelio. Se puede confiar en los testigos de la Biblia porque tuvieron un contacto personal con Cristo y no ganaron nada de los hombres al testificar para que la gente pudiera creer en Él y ser salva. Haremos un estudio triple de este primer milagro para aprender sus lecciones dispensacionales, un cuadro del fracaso de Israel, sus lecciones doctrinales, cómo se salva el pecador y sus lecciones prácticas, cómo servir a Cristo. Las lecciones dispensacionales. Versículo 1 al 12. El fracaso de Israel. Israel ignoró a su propio Mesías. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, dijo Juan el Bautista. En capítulo 1, versículo 26. Esta fiesta de las bodas es un cuadro de la nación. El vino se había acabado, la provisión para la gente se había agotado, y sin embargo su Mesías estaba allí para ayudarles. Las 6 tinajas se usaban para la purificación ceremonial. Marcos capítulo 7, versículo 3. Pero las ceremonias judías no pudieron evitar la bancarrota espiritual de la nación. Estaba sin gozo. En la Biblia el vino es
un símbolo de gozo. Salmos capítulo 104, verso 15. Y sin esperanza, la gente tenía ceremonias externas, pero no tenía nada que los satisfaciera por dentro. Cristo un día traerá de nuevo gozo a Israel. Cuando la nación lo reciba como rey, Israel se casará de nuevo con su Dios. Isaías capítulo 54 y Oseas capítulo 2. El vino de su gozo correrá libremente y la gloria de Cristo se revelará. Juan capítulo 2 versículo 11. Hasta que llegue ese día, Cristo debe decirle a Israel: ¿qué tienes conmigo? Juan capítulo 2 versículo 4. La nación le ha rechazado y no le recibirá sino hasta que aquel día, cuando él regrese en gozo y poder a la tierra. Las lecciones doctrinales: ¿cómo se salva el pecador? Si usted revisa las notas introductorias al Evangelio de Juan, verá que las 7 señales muestran cómo se salva el pecador y los resultados que hay en su vida. Este primer milagro nos enseña que la salvación es por medio de la palabra de Dios. Nótese los símbolos aquí. Una multitud sedienta. ¿No es este un cuadro del mundo perdido hoy? Saborean los placeres del mundo, pero no hallan satisfacción personal. Y si encuentran alguna, con el correr del tiempo se acaba. La Biblia nos invita a los pecadores sedientos a venir a Cristo para hallar salvación y satisfacción. Juan capítulo 4 versículo 13 y 14, capítulo 7 versículo 37, Isaías 55 versículo 1, Apocalipsis capítulo 2 versículo 17. Tinajas vacías representan el corazón humano que está duro y vacío. La palabra de Dios compara al ser humano con una vasija. 2 Corintios capítulo 4, 7. 2 Timoteo capítulo 2 versículos 20 y 21. La vida del pecador puede parecer encantadora por fuera, pero Dios ve que está vacía e inútil, a no ser que Él pueda hacer un milagro divino. Llenadas con agua. En la Biblia, el agua para lavarse es una imagen de la palabra de Dios. Ya sea Efesios capítulo 5 versículo 26, Juan capítulo 15 versículo 3. Todo lo que los sirvientes tuvieron que hacer fue llenar de agua las tinajas vacías, que es igual al servicio de Dios que llena el corazón del inconverso con la palabra. No es nuestra tarea salvar almas, sino darle a la gente la palabra y dejar que Cristo realice el milagro de la salvación. Agua en vino. Cuando el corazón del pecador se ha llenado con la palabra, Cristo puede realizar el milagro y traer gozo. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 26 al 40, Felipe llenó al etíope con la palabra, y cuando el hombre creyó, el milagro de la salvación tuvo lugar. El etíope se fue por su camino gozoso. Nótese Juan capítulo 1, versículo 17. La ley por medio de Moisés fue dada. En Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, el agua se convirtió en sangre. Éxodo capítulo 7, versículo 19, lo cual indica juicio. Pero Cristo transformó el agua en vino, lo cual habla de gracia y gozo. El vino simboliza al Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. El tercer día. Esto es una sombra anticipada de la resurrección, puesto que Cristo se levantó de los muertos al tercer día. Fue el tercer día después del día siguiente. Deuteronomio capítulo 1, versículo 43, que a su vez fue el cuarto de los días sobre los cuales Juan escribió en el capítulo 1. Día 1, versículo 19
al 28, día 2, versículo 29 al 34, día 3, versículo 35 a 42, día 4, versículo 43 al 51. Tal vez Juan tenía Génesis 1 en mente cuando escribió de esta primera semana de una nueva creación. Voy a hacer 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. El principio de milagros. La salvación es el principio de milagros porque después que la persona es salva, Dios realiza milagros tras milagro en ella. Los milagros que experimentamos dan la gloria a Dios. Las lecciones prácticas. Cómo servir a Cristo. Todos los que sirven a Cristo deberían escuchar las palabras de María. Haced todo lo que os dijere. Capítulo 2, versículo 5. Debe haberles parecido necio a los sirvientes llenar esas tinajas. Pero Dios usa cosas necias para confundir a los poderosos. 2 Corintios capítulo 1, versículo 27. Si queremos ver que los hombres se salven, debemos obedecer a Cristo y darles a ellos la palabra de Dios. No es entretenimiento ni recreación lo que salva las almas, sino la predicación y enseñanza de la palabra. Si hacemos nuestra parte, Cristo hará el resto. Los sirvientes sabían de dónde vino el vino, pero la gente importante de la fiesta no lo sabía. Cuando una persona sirve a Cristo, aprende sus secretos. Amos capítulo 3, versículo 7. Nosotros somos los sirvientes de Cristo y sus amigos. Capítulo 3, versículo 29. Capítulo 15, versículo 15. Y Él nos dice lo que está haciendo. Es mejor ser un siervo humilde de Cristo y hablar de sus milagros que sentarse a la cabeza de la mesa en algún gran banquete. Debemos usar cualquier oportunidad para servir a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Jesús glorificó a Dios en una fiesta de bodas.